Me senté en el auditorio del antiguo salón de actos de la Universidad de Reinbeck, rodeado del murmullo de familias orgullosas y el susurro de las togas de graduación. Tenía las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo, pero no aparté la vista de mi hijo. Michael estaba de pie al frente del escenario, su nombre anunciado con un aplauso atronador, con una banda de honores carmesí sobre los hombros. Parecía más alto, más seguro de sí mismo que nunca, y por un instante olvidé cómo respirar. Mi hijo, el niño que había llevado en brazos a través de tanto miedo y silencio, era ahora un hombre que el mundo no podía ignorar. El decano le estrechó la mano y le entregó el diploma, un pergamino enrollado y atado con una cinta, pero que a mí me pareció un cetro. Michael había sido uno de los mejores de su clase. Nadie más había mantenido unas notas tan impecables. Los profesores murmuraban sobre su futuro. Las empresas ya habían empezado a contactarlo e incluso instituciones extranjeras habían hecho ofertas discretas. Edimburgo, Escocia, un programa de ingeniería genética que podría lanzarlo directamente a la vanguardia del descubrimiento. El futuro se le abría, y mientras el público se ponía de pie, aplaudí hasta que me dolieron las palmas. Pero bajo el orgullo había una pesadez que no podía quitarme de encima. Mi sonrisa permaneció fija, pero en mi pecho, con la certeza de lo que me esperaba. En menos de una semana dejaría de ser la señora Whittaker. 20 años de matrimonio con Thomas se disolverían en un juzgado, firmados con tinta sobre papel como si no hubieran consumido décadas de mi vida. La ironía era cruel. La misma semana que la vida de mi hijo comenzaba, la mía se desmoronaba. Thomas estaba sentado varias filas detrás de mí, rígido en su traje, con los brazos cruzados, con una expresión más de obligación que de alegría. Nunca había aplaudido tanto a Michael como yo. Nunca lo había mirado con la ternura que yo sentía a diario. Para Thomas, Michael no era ni nunca había sido su hijo. Lo había tolerado, había coexistido con él, pero nunca lo había aceptado. Podía sentir su distancia como una corriente de aire en mi espalda, incluso ahora, como si el abismo entre nosotros se hubiera ensanchado hasta convertirse en algo imposible de cruzar. Y sin embargo, durante 20 años había intentado construir un puente. Me había convencido de que si trabajaba más duro, amaba con más intensidad, mantenía la casa en orden, mantenía nuestras vidas unidas, Thomas podría algún día ablandarse. Pero hombres como Thomas no cambiaron. Sus silencios se hicieron más pesados, sus ausencias más largas, y finalmente supe la verdad: otra familia, otro hijo, una vida secreta paralela a la nuestra. Debería haber estado enfadado allí sentado, pero en cambio solo sentía agotamiento, ese cansancio que te cala los huesos y te dice que es hora de dejar de luchar batallas invencibles. Me concentré en Michael, mi ancla, mi único triunfo innegable. Lo crié como un hombre brillante y compasivo, aunque su padrastro se negara a verlo. Al terminar la ceremonia, la gente se agolpó en el patio exterior, la luz del sol iluminando los edificios de ladrillo rojo, las cámaras disparando los flashes de las familias que se apiñaban para las fotos. Michael vino corriendo hacia mí, con el diploma aún en la mano y las mejillas sonrojadas de alegría. Me abrazó con fuerza y lo estreché tan fuerte que pensé que no lo soltaría jamás. En ese abrazo encontré la fuerza para sonreír en medio de la tormenta. Pero al mirar por encima de su hombro, vi a Thomas observándome, con el rostro indescifrable, ya desconectado de nosotros. Fue en ese momento que comprendí. Este capítulo de mi vida estaba llegando a su fin. Una puerta se cerraba, pero quizás, solo quizás, otra esperaba ser abierta. Y por primera vez en años me sentí lista para cruzarla. En noches como esta, cuando el silencio me oprimía tras el ruido de la celebración, los recuerdos de mi pasado regresaban sin invitación. Aún podía verlo tan vívidamente como si estuviera frente a mí ahora. Daniel Brooks, mi primer amor, mi único amor en muchos sentidos. No era refinado como los hombres que conocería más tarde en la vida. Él era fuego y temeridad, risas que resonaban en los callejones y una lealtad obstinada que me atrajo mucho antes de saber lo peligrosa que podía ser. Yo había sido una chica ingenua, de esas que obedecían a sus padres, estudiaban mucho y nunca se les ocurría cuestionar la vida que le habían planeado. Daniel era todo lo contrario. Venía de la calle, llevaba el aroma de la rebelión en el pelo y nunca le pidió permiso a nadie. Con él me sentí viva, vista y querida de una forma que nunca había conocido. Amarlo era como estar demasiado cerca de una hoguera. Podía calentarme, pero también podía consumirme por completo. Esa noche está grabada a fuego en mí. Me había escabullido para encontrarlo. Y cuando un chico de un grupo rival me acorraló detrás de los garajes, recuerdo el pánico que me agarraba la garganta. Entonces apareció Daniel. No dudó, no hizo preguntas. Se abalanzó sobre el chico, como un halcón protegiendo a los suyos. Vi el destello de un cuchillo, oí el crujido espantoso cuando Daniel le retorció el brazo, y luego solo hubo silencio. El chico no volvió a levantarse,
Daniel solo tenía 18 años. Lo llamaron defensa propia excesiva, pero la ley no se doblegaba con los chicos de barrios desfavorecidos. En cuestión de semanas fue sentenciado, y el hombre que una vez me llevó a cuestas por las calles vacías de nuestro pueblo fue llevado al patio de una prisión. Me dejaron fuera de las puertas, aferrándome a mi secreto, a la pequeña chispa de vida que había en mi interior. Se suponía que el embarazo no era algo que les ocurriera a chicas como yo. Mis padres eran personas tranquilas y cuidadosas. Mi padre trabajaba como contable, mi madre en una guardería. La respetabilidad era su moneda de cambio, y sabía que esta noticia los destruiría. Así que la oculté, me ajusté la ropa, me salté comidas, estudié hasta el amanecer para distraerme de las náuseas que nunca llegaron. Cuando me fui a la universidad para los exámenes, llevé mi creciente secreto como contrabando bajo el corazón. Durante todo ese tiempo le escribí a Daniel. Mis cartas desbordaban cada detalle de mis días, mi miedo, mi determinación, mi anhelo por él. Sus respuestas llegaban raramente, escritas a lápiz sobre papel rayado, eran breves, casi infantiles. Cuenta los días que faltan para que vuelva a casa. Protege a nuestro bebé, vive por los dos. Nunca habló de la vida en prisión, nunca me dejó vislumbrar la oscuridad que él vivía. Quería protegerme incluso desde la cárcel, y entonces un día la carta dejó de llegar. Supe la verdad, no por él, sino por un compañero de prisión que lo conocía. Un accidente, dijeron. Se resbaló en los baños de la prisión, se golpeó la cabeza contra un banco y nunca despertó. Nunca vi su cuerpo, nunca estuve ante su tumba, nunca puse flores en la tierra que lo cubría. Simplemente se había ido, tragado por el sistema, borrado del mundo como si nunca hubiera existido. Cargaba con la herida como una cicatriz oculta. Mi Daniel, el chico que una vez luchó contra el mundo por mí, me había dejado solo con una barriga creciente y el recuerdo de su risa. Y aunque el tiempo transcurrió, aunque la vida me exigió seguir adelante, una parte de mí quedó enterrada con él ese día. Aquellos meses después de que me arrebataran a Daniel se desvanecieron en una neblina de agotamiento y secretismo. De día, me inclinaba sobre mis libros de texto, obligando a mi mente a memorizar literatura inglesa, gramática extranjera, cualquier cosa que demostrara que aún tenía futuro. De noche me envolvía en capas de tela ajustada, rezando para que nadie notara la curva de mi vientre. Cada espejo se convirtió en mi enemigo. Cada mirada despreocupada de un vecino me parecía una acusación. Me decía a mí mismo que solo tenía que aprobar los exámenes de admisión. Si lograba entrar a la universidad, si podía escaparme de casa, tal vez podría mantener mi secreto a salvo un poco más. De alguna manera lo logré. Mis calificaciones me ayudaron a pasar los exámenes escritos, y cuando llegué a la residencia de estudiantes para los exámenes orales, sentí la libertad, sin padres que me regañaran, sin vecinos que susurraran, solo 3 paredes desnudas, una cama estrecha y un escritorio lleno de mis apuntes. Pensé que había ganado tiempo, pero la vida no espera. Era tarde una noche cuando el primer dolor agudo me agarró, repentino e implacable. Recuerdo estar de pie en el pasillo, agarrándome el costado, con el suelo dando vueltas bajo mis pies. Un estudiante de último año pasó por allí y abrió los ojos de par en par al ver la mancha que se extendía debajo de mí. ¡Está de parto!, gritó, y de repente había manos por todas partes arrastrándome por el pasillo, metiendo libros en una bolsa, llamando a una ambulancia. Quería gritar que era demasiado pronto, que no estaba lista, pero la palabra se me atascó en la garganta. El hospital al que me llevaron no era el reluciente hospital de las telenovelas. Era un edificio ruinoso que olía a lejía y sopa rancia. El tipo de lugar que aceptaba a mujeres como yo, solteras, indocumentadas, indeseadas. Las paredes estaban amarillentas, las sábanas ásperas, y las enfermeras apenas me miraban mientras me llevaban en silla de ruedas por un pasillo oscuro. Me pidieron documentos que no tenía de un familiar cuyo nombre desconocía. Cuando susurré, «¿No hay nadie?», sus rostros se tensaron con una indiferencia practicada. Me pusieron en una pequeña sala con 2 camas. Fue entonces cuando la conocí, Victoria Hayes. Incluso en la penumbra era imposible no verla. Su cabello, una espesa melena dorada, recogido descuidadamente hacia atrás, enmarcaba un rostro digno de portada de revista. Pero su mirada era dura, su postura despreocupada, como si hubiera dejado de importarle lo que pensaran de ella. Cuando sonrió con suficiencia y se presentó, lo hizo con una actitud desafiante que yo nunca me había atrevido a mostrar. Ella era todo lo que yo no era, rica, imprudente, sin miedo, una hija privilegiada enviada aquí solo porque su embarazo avergonzaría a su familia. Me lo dijo ella misma, con la voz llena de amarga diversión. Me dieron una maleta llena de dinero y me sacaron a empujones, diciéndome que me escondiera hasta que el problema se resolviera solo. Se rió de su propia crueldad, pero también había dolor debajo. Yo, en cambio, no tenía nada, ni maleta, ni bendición familiar, ni siquiera una mano que me aferrara.
Yacía allí en esa cama estrecha. Cada contracción me desgarraba y me daba cuenta de que estaba más sola que nunca en mi vida. Ninguna madre acariciándome el pelo, ningún padre paseando por el pasillo, ningún Daniel susurrándome que podía ser fuerte, solo el zumbido de la luz fluorescente que se apagaba, la voz aguda de Victoria llenando el silencio, y mi propio miedo presionándome como una piedra. Esa noche, mientras la tormenta dentro de mi cuerpo me hice más fuerte, comprendí que cualquier hijo que trajera a este mundo tendría que afrontarlo sola. La noche se desvaneció en gritos, sudor y el desgarrador dolor. Creía que era fuerte, que podría soportar cualquier cosa por el niño que llevaba dentro. Pero nada te prepara para la realidad del parto, y menos cuando tienes 17 años, estás sola y aterrorizada. Cuando por fin terminó, la habitación quedó en un silencio inquietante. Esperé el sonido con el que había soñado durante meses, el llanto agudo de mi bebé, pero el silencio me oprimía los oídos. Una enfermera se inclinó sobre el pequeño bulto con expresión sombría. No respira, murmuró, y entonces todo a mi alrededor se derrumbó. Recuerdo suplicar, susurrar con los labios agrietados. Por favor, haz algo. Pero la enfermera solo negó con la cabeza. Mi bebé, el hijo de mi gran amor, se fue antes de que siquiera hubiera empezado. Lo colocaron en una cuna fría al fondo de la habitación y se me partió el corazón. Fue Victoria quien rompió el silencio. Había dado a luz a su hijo horas antes, un niño rosado y retorciéndose que había llorado tan fuerte que toda la sala debió haberlo oído. Ahora estaba inclinada sobre su cama, con su cabello dorado enredado, su mirada penetrante a pesar del cansancio. «Mírate», dijo en voz baja y cortante. «Ni siquiera tienes papeles. No hay familia esperando afuera, nadie que luche por ti». Quise decirle que parara, pero me quedé sin voz. Me observó, luego miró el cuerpo sin vida de mi bebé al otro lado de la habitación, y entonces, con una extraña calma, me hizo una oferta que me perseguiría para siempre. «Toma el mío», susurró. Al principio pensé que no había oído bien. Lo repitió más despacio esta vez, como si fuera lo más sensato del mundo. «Llévate a mi bebé. Está sano, es ruidoso y ya es testarudo. Te irás de aquí con él y yo firmaré los papeles. Mi familia nunca lo sabrá. Creerán que murió como la tuya». Negué con la cabeza con fuerza, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. «Es una locura. No puedo». «Tú sí», me interrumpió. «Deberías. Querías un futuro para tu hijo. No lo desperdicies. El mío nunca lo tendrá conmigo. No lo quiero». Su voz se quebró al final, pero su mirada permaneció desafiante. Miró a su alrededor con una voz apenas audible. «Nadie mira, a nadie le importa lo que pase aquí». Seguí su mirada. La enfermera de guardia apenas nos había mirado en horas. Los expedientes estaban apilados descuidadamente junto a la puerta. No había pulseras con nombres ni controles de seguridad, solo cansancio y silencio. Era como si este lugar existiera fuera del mundo. «Si lo hacemos», susurró, «nadie nos detendrá». Un momento después pasó una enfermera. Nos vio a ambos, vio las dos cunas y siguió caminando. Quizás lo sabía, quizás decidió que no le importaba. Nunca sabría que la miré con incredulidad. La sola idea me parecía monstruosa. Mi hijo, el hijo de mi Daniel, yacía frío e inmóvil en un rincón, mientras otro respiraba y lloraba a pocos metros de distancia. Intercambiarlos se sentía como un pecado demasiado pesado para soportarlo. Pero cuanto más miraba el diminuto cuerpo que jamás abriría los ojos, más insoportable se me hacía la idea de irme con las manos vacías. Mi pecho se agitaba de culpa y añoranza. Apreté los puños contra mis ojos, susurrando disculpas al niño que había perdido, prometiéndole que nunca lo olvidaría, que nunca dejaría de amarlo. Y entonces, con manos temblorosas, tomé al niño que Victoria había traído al mundo. Sus pequeños dedos se enroscaron en los míos, cálidos y llenos de vida. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y sanó a la vez. Antes del amanecer, bajo la mirada indiferente de enfermeras cansadas, Victoria y yo intercambiamos las cunas en silencio. Nadie hizo preguntas, nadie se dio cuenta o quizás prefirieron no hacerlo. Se firmó el papeleo y el recién nacido quedó registrado como mío. Firmé el acta de nacimiento con manos temblorosas. En todos los registros oficiales figuraría como mío. Ni rastro de Victoria, ni rastro de la verdad. Lo llamé Michael. Durante 20 años llevé el secreto como una piedra en mi corazón. Para el mundo era mi hijo, y en todo lo que importaba lo era. Lo alimenté, lo mecí, le enseñé sus primeras palabras, le sequé las lágrimas, aplaudí sus triunfos, lo amé con una fiereza que desafiaba la sangre. Pero en las horas más oscuras de la noche recordaba al niño que nunca respiró y la decisión que me ató a una mentira, y me preguntaba si alguna vez podría perdonarme.
La vida después del nacimiento de Michael se convirtió en una confusión de responsabilidades. Era demasiado joven para ser madre, demasiado rota para ser esposa. Sin embargo, la vida me exigía ambas cosas. Fue durante esos frágiles años que conocí a Thomas Whittaker. Era bombero, el tipo de hombre al que la gente respetaba por defecto, alto, de hombros anchos, con el uniforme impecable contra su cuerpo, una presencia firme e imponente. Para una mujer como yo, marcada por el dolor y el secretismo, su estabilidad parecía una promesa. Cuando me pidió matrimonio, no lo hizo con flores ni declaraciones de amor. Fue con la seguridad directa de un hombre que había sopesado los hechos y tomado una decisión. Nunca amaré a tu hijo como a mi propio hijo, dijo una noche, con voz mesurada, casi clínica. Pero estaré ahí, te ayudaré, estaré a tu lado en la foto. No era la propuesta con la que sueña una joven. Aún así, acepté porque ¿qué otra opción me quedaba? Necesitaba a alguien que me ayudara a mantenerme firme, alguien que le diera a Michael una sensación de familia. Me dije que la honestidad era mejor que las falsas esperanzas, que tal vez con el tiempo el corazón de Thomas se ablandara, pero los corazones no cambian solo con la voluntad. Nuestro matrimonio se desarrolló como un contrato más que como un romance. Compartíamos casa, comidas y el ritmo interminable de las tareas diarias. Intentamos durante años tener un hijo juntos. Visitamos médicos y clínicas, soportamos exámenes fríos y nos susurramos palabras tranquilizadoras. No hay razón para que no puedas concebir, nos dijeron los especialistas, pero mes tras mes no conseguíamos nada. El silencio de las cunas vacías me atormentaba, mientras la paciencia de Thomas se desvanecía como humo en el viento. Con el tiempo descubrí lo que temía, pero que de alguna manera esperaba. Thomas había construido otra vida aparte de la nuestra, otra mujer, otro hijo, una segunda familia paralela a la mía, como si la nuestra nunca fuera suficiente. Curiosamente no me enfurecí. Mi corazón había estado demasiado entumecido durante demasiado tiempo. La ira requiere energía, y toda mi energía la había dedicado a criar a Michael, así que trabajé. Me dediqué por completo a dar clases particulares, convirtiéndome en el profesor de inglés del que hablaban en el pueblo, el que podía hacer que los niños leyeran a Dickens en su versión original, el que ayudaba a los empresarios a negociar acuerdos en el extranjero. El dinero nunca fue extravagante, pero era suficiente. Suficiente para comprarle libros a Michael, para enviarlo de viaje, para brindarle una infancia sin escasez. En cuanto a Thomas, siguió siendo un elemento fijo más que un compañero. Compartíamos la misma dirección, pero no la misma vida. Nunca me maltrató directamente, pero tampoco se preocupó como debería hacerlo un esposo. Su afecto era racionado, sus palabras escasas, su presencia ensombrecida por la certeza de que alguien más guardaba partes de él que yo nunca podría. Así pasaron 20 años, 2 décadas de silenciosa resistencia, de cenas en silencio, de cumpleaños marcados por gestos educados en lugar de alegría. Para el mundo exterior éramos estables, respetables. Por dentro me sentía como una invitada en mi propia casa, atada por el deber más que por la devoción. Y sin embargo, a pesar de todo, allí estaba Michael. Su risa llenaba mi corazón. Sus logros me daban un motivo para despertar cada mañana. Él era mi redención, mi prueba de que el amor, por muy complejo que fuera su origen, podía perdurar. Mirando atrás, me doy cuenta de que lo nuestro nunca fue un matrimonio de verdad. Fue una larga negociación, un acuerdo que se fue estirando hasta el límite. El juzgado de Rhinebeck era pequeño, casi pintoresco comparado con los grandes salones que había visto en las películas. Pero a mí me pareció enorme, cavernoso, como si sus paredes contuvieran el peso de cada promesa incumplida. Crucé las puertas solo. Michael se había ofrecido a venir, pero negué con la cabeza. No era su responsabilidad. La vida de mi hijo apenas comenzaba. No lo arrastraría a la ruina de la mía. La sala estaba en silencio, llena solo del ruido de papeles y el murmullo de los abogados. Me senté en un extremo de la mesa, con las manos entrelazadas en el regazo, mientras que Thomas ocupaba el otro lado. Parecía sereno, como si se tratara de una negociación comercial y no del desmantelamiento de 2 décadas. Su abogado habló primero, exponiendo los hechos con la precisión de un bisturí. Fechas, firmas, bienes. Esperaba amargura, por supuesto. Esperaba acusaciones, el coro habitual de culpas que acompaña a un divorcio. Lo que no esperaba era el arma que Thomas había mantenido oculta todos estos años. El abogado presentó una escritura, impecable y oficial, sellada y notariada. El apartamento donde habíamos vivido, el espacio del foro donde Michael dio sus primeros pasos, donde se celebraban cumpleaños y donde se alzaba el árbol de Navidad, no nos pertenecía en absoluto. La habían comprado a nombre de la madre de Thomas, no del suyo. Yo fregué cada rincón, cada pared. Yo cosí cada cortina con mis propias manos. Nunca fue mía. No tienes derecho a la propiedad, dijo el abogado rotundamente. Pertenece a la madre de la señora Whittaker.
Al disolverse este matrimonio, Evelyn no tendrá derecho legal a permanecer allí. Sus palabras fueron más duras que cualquier golpe. Mi visión se nubló, mis oídos rugieron. Ese apartamento no era solo un techo, era mi historia. Era donde había sobrevivido noches de duda, donde había visto crecer a Michael, donde me había mantenido firme a través de una soledad tan profunda que amenazaba con tragarme por completo. Y ahora, en el aire estéril de la sala del tribunal, me la arrebataron con una línea de texto legal. Me volví hacia Thomas, buscando en su rostro alguna señal de vacilación, algún atisbo de remordimiento. Pero solo me sostuvo la mirada con fría indiferencia. «Tendrás un mes», dijo. «Empaca tus cosas y vete. No hagas esto más difícil de lo necesario». «Más difícil», la palabra hirió, como si ya no hubiera convertido cada año en una batalla silenciosa, como si descartarme ahora fuera simplemente una cuestión de eficiencia. El mazo del juez resonó como la tapa de un ataúd al cerrarse, y así 20 años se redujeron a nada. Sin compensación, sin disculpas, solo vacío. Quería hablar, defenderme, gritar que había entregado mi juventud, mi trabajo, mi lealtad, y que esas cosas valían más que escrituras y contratos, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Discutir con él habría sido como gritarle a un muro de piedra. No me oiría. Nunca me había oído, así que guardé silencio, pero algo cambió en mi interior. La desesperación que casi me había ahogado se transformó en determinación. Si no tenía nada que perder, ya no podía vivir con miedo. La verdad que había enterrado durante 20 años me oprimía las costillas, exigiendo ser escuchada. Al salir del juzgado, con el sol del valle del Hudson pegado a mi rostro, sentí el primer indicio de una decisión. Quizás era hora de dejar de esconderme. Quizás era hora de afrontar aquello de lo que había huido desde la noche en que nació mi hijo. El pasado había estado encerrado demasiado tiempo. Ahora, con todo arrebatado, no me quedaba más que la verdad. Pasó casi un año antes del divorcio cuando el destino puso a Victoria de nuevo en mi camino. No la había visto desde aquella noche en el hospital, cuando nuestras vidas se entrelazaron de una forma que ninguno de los dos pudo deshacer jamás. A menudo me preguntaba si la reconocería después de todos estos años. Lo hice, aunque no porque se pareciera a la chica radiante que una vez conocí. Estaba sentada fuera de un pequeño café en Rhinebeck, encorvada en una silla, con un pañuelo alrededor de la cabeza, aunque hacía calor. Su cabello, antes dorado, se había vuelto más ralo. Sus pómulos se marcaban con fuerza contra la piel pálida. Su barbilla, orgullosa y elevada, seguía allí, pero ahora temblaba de debilidad. Dudé, sin saber si debía acercarme, pero entonces levantó la vista y en ese instante me reconoció. «Evelyn Whittaker», dijo con voz áspera pero firme. «Creí que no te volvería a ver». Nos sentamos juntas en una mesa de la esquina, rodeadas por el tintineo de los platos y las charlas de desconocidos, como si nadie supiera del secreto que guardábamos. Durante un buen rato, ninguna de las dos habló de ello. Hablamos del clima del pueblo y de cosas sin importancia. Entonces se acercó más, bajando la voz. «He estado enferma durante años», admitió. «El cáncer no perdona por mucho dinero que le des», esbozó una sonrisa amarga. «Y mi dinero es todo lo que he tenido». Me contó que, después de que declararan muerto al bebé que llevaba dentro, sus padres le habían dado todo lo que podía desear. Casas, cuentas, inversiones, cualquier cosa para tapar el escándalo, cualquier cosa para enterrar la vergüenza. Le habían lavado las manos de responsabilidad con fajos de facturas. «Yo los dejé», dijo. «Tomé su dinero, sus regalos, y pasé mi vida huyendo de la verdad». Su mano temblaba al tomar la mía. «Pero tú le diste una vida a ese chico, lo criaste para que fuera alguien que mi familia jamás podría tener». Me preguntaba si tomé la decisión correcta esa noche, pero viendo a Michael desde la distancia, sí, lo he observado. Se le quebró la voz. Ahora lo sé, se convirtió en todo lo que yo nunca podría haberle dado. Amable, brillante, bueno. Tragué saliva con dificultad, me dolía la garganta. Escucharla hablar de él así me despertó un dolor y un orgullo que no podía identificar. Entonces se recostó, reuniendo las fuerzas que le quedaban. «He hecho testamento», dijo con franqueza. «La villa en Chipre, cerca del mar, será tuya cuando me vaya. Y también hay dinero, suficiente para darte paz, Evelyn, suficiente para darle un futuro mejor». La miré atónita. «¿Por qué yo? Porque eras la madre», susurró. «El papeleo no importa, la sangre no importa. Hiciste lo que yo no pude, te quedaste, lo amaste cuando yo no lo hice». Respiró hondo con los ojos brillantes. «No discutas conmigo, me voy pronto, y esto es lo único correcto que me queda». Las lágrimas me nublaron la vista. Durante años había cargado con culpa, vergüenza y miedo. Escucharla decir esas palabras fue como si alguien me quitara una piedra del pecho antes de separarnos. Sostuvo mi mirada una última vez. La decisión que tomamos fue la correcta. Ese chico, tu chico, es la prueba.
Se convirtió en un hombre que valió todo lo que perdimos. Me alejé ese día con el corazón apesadumbrado, pero extrañamente ligero. Sabía que nuestros caminos no volverían a cruzarse, y cuando meses después llegó la noticia del fallecimiento de Victoria Hayes, me encontré susurrando una oración por ella, por la niña que una vez fue y por la decisión que nos unió para siempre. Cuando recibí la llamada del abogado de Victoria Hayes, ya sabía lo que significaba. La noticia de su fallecimiento se había extendido silenciosamente por la ciudad, una breve necrológica en el periódico, una vida resumida en unas pocas líneas. Pero su voz, desde aquel café un año antes, aún resonaba en mis oídos, y supe que no se había marchado sin hacer arreglos. El abogado llegó a mi casa con un maletín de cuero y un aire de somnolencia practicada. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Michael había salido a comprar comida, y el hombre desdobló los documentos con deliberado cuidado. Sus palabras confirmaron lo que la propia Victoria me había dicho. La villa en Chipre, las cuentas, las inversiones, todo ahora mío. Señora Whittaker, dijo, deslizándome los papeles. La señora Hayes insistió en que heredara directamente, sin oposición, sin condiciones. Fue inflexible, asentí, aturdida. La riqueza nunca había sido mi objetivo, y ahí estaba, ofrecido como una confesión final, pero el peso de la herencia no era dinero, era la verdad. El secreto que había cargado durante 2 décadas me oprimía con más fuerza que nunca, y supe entonces que ya no podía ocultarlo. Esa noche, Michael regresó, con los brazos llenos de bolsas de papel y el rostro enrojecido por el frío. Se parecía tanto a Daniel en ese momento. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos, la curva de su mandíbula me dejó sin aliento. Esperé a que desempacaran la compra antes de pedirle que se sentara conmigo. Hay algo que necesitas saber, comencé. Me temblaba la voz. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Frunció el ceño, preocupado. Mamá, ¿qué pasa? Le conté todo, desde la noche en el hospital, el niño que nació muerto, la oferta de Victoria, hasta el momento en que lo saqué de ese edificio como si fuera mío. Cada palabra fue como arrancar una venda de una herida que nunca había sanado. Esperaba que retrocediera, que me odiara por la mentira, que me viera como la ladrona de la vida que debería haber sido suya. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Me miró fijamente, con los ojos abiertos y las manos apretadas en el regazo. Me preparé para la ira, para el rechazo. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia respiración. Entonces, lentamente, Michael se puso de pie. Cruzó el pequeño espacio que nos separaba y se arrodilló a mi lado. Me abrazó con fuerza, firme e inquebrantable. Su voz era baja, firme, inquebrantable. «Sigues siendo mi madre», dijo. «Siempre lo has sido. La sangre no cambia eso. Me criaste, me amaste. Eso es todo lo que importa». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo abrazaba, sollozando en su hombro. Durante 20 años temí este momento, segura de que la verdad nos destruiría. En cambio, se convirtió en nuestra salvación. La cadena que había cargado por tanto tiempo se desprendió, dejándome temblando, pero libre. Susurré disculpas, promesas, palabras que había ensayado 1000 veces. Él solo negó con la cabeza. «No me debes una disculpa, mamá. Me diste la vida, me diste amor. Eso es más de lo que nadie podría pedir». En ese abrazo sentí algo más profundo que el perdón. Sentí liberación. El secreto ya no me llegaba al alma. Mi hijo me había elegido, no por nacimiento, sino por amor, y comprendí que eso era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Por primera vez en 2 décadas, pude respirar sin culpa. Podía mirar a mi hijo sin la sombra de una mentira entre nosotros, y en sus ojos no vi pérdida, sino el comienzo de algo nuevo. Los meses posteriores a la muerte de Victoria fueron como una marea, llevándome a una vida que nunca pensé que conocería. Michael se había convertido en un hombre con sueños propios, y pronto esos sueños incluyeron a Emily Carter, la chica de ojos brillantes que lo había apoyado durante sus estudios durante el caos del desmoronamiento de nuestra familia, en cada momento de duda. Su boda fue pequeña pero hermosa. La ceremonia se celebró en una capilla a las afueras de Rhinebeck. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras. Vi temblar las manos de Michael al ponerle el anillo a Emily, y sentí la plenitud de cada año que lo había criado crecer en mi interior. Mi hijo, que una vez me había agarrado de la mano camino a la escuela, ahora era un esposo, listo para construir su propia vida. Cuando Emily dio a luz a su hija meses después, la sostuve en brazos y sentí que el tiempo se desmoronaba. Sus pequeños dedos se cerraron sobre los míos, cálidos e insistentes. Pensé en el niño que había perdido en ese hospital sombrío hacía tanto tiempo, en el que había tomado en su lugar y en la mujer que me había dado la oportunidad de ser madre.
El dolor y la alegría se mezclaron, pero por primera vez la alegría superó el dolor. Para entonces el abogado ya había arreglado los asuntos de Victoria. Se firmaron los documentos, se transfirieron las cuentas, y pronto Michael, Emily y yo estábamos frente a la villa encalada en Chipre. Estaba encaramada en una colina sobre el mar. Las contraventanas estaban pintadas de un azul pálido y el aroma a sal y jazmín impregnaba el aire. Nunca había visto nada tan hermoso. Nos mudamos juntos, 3 generaciones bajo el mismo techo. La villa se llenó de vida y sonido. La risa de Michael, Emily tarareando mientras cocinaba, el llanto del bebé al amanecer, el eco del vacío que me había acompañado durante años de silencio y desamor se había desvanecido. Thomas nunca volvió a aparecer. No hubo llamadas, ni exigencias, ni rastro de él en nuestras vidas. Durante tanto tiempo su presencia se cernió sobre mí como una sombra. Pero ahora esa sombra se había disipado. En su ausencia no encontré amargura, sino libertad. Ya había tomado suficiente por mí. Me negué a permitir que tomara más. Caminé por los jardines al anochecer, descalza por el sendero de piedra, con el mar extendiéndose interminable ante mí. A veces me detenía y cerraba los ojos, escuchando las olas y la risa tenue de mi nieta que se filtraba por las ventanas abiertas. Fue entonces cuando me di cuenta de que por fin había llegado a casa. Ya no estaba atada por secretos, ya no estaba atrapada en un matrimonio que me asfixiaba. Era libre de vivir como yo misma. Era Evelyn Whittaker, madre, abuela, mujer, y por primera vez en décadas me sentía fuerte. La vida no había sido dulce. Había dejado cicatrices profundas, me había obligado a tomar decisiones imposibles, me había robado amores que jamás podría reemplazar. Pero también me había dado a Michael, y a través de él a Emily, y ahora a una niña cuya risa llenaba el aire como campanas. Este era mi nuevo comienzo, un capítulo escrito no con miedo ni silencio, sino con amor, y por una vez estaba lista para vivirlo plenamente. La villa en Chipre pronto se convirtió en más que una casa. Se convirtió en un santuario, un lugar donde la risa remendaba el tejido desgarrado de mi pasado. Los días se sucedían, iluminados por el llanto de mi nieta, el suave ritmo de las olas y las tardes que pasaba viendo a Michael y Emily construir la familia que una vez temí que mi hijo nunca conocería. Fue en esta época de renovación que conocí a Samuel Green. Llegó una tarde para clases particulares de inglés, recomendado por un amigo del pueblo. Al abrir la puerta, casi me quedo sin aliento. Su rostro mostraba las marcas del sufrimiento, cicatrices grabadas en su piel como las secuelas del fuego, pero sus ojos fueron lo que me detuvo. Llevaban la misma luz desprevenida que Daniel se había llevado tantos años atrás, una búsqueda feroz, viva. Al principio mantuve la compostura, lo acompañé adentro y puse libros sobre la mesa como si fuera un estudiante más. Pero a medida que avanzaban las clases, mientras avanzábamos torpemente con Shakespeare y modismos estadounidenses, algo más profundo se despertó. Su risa brotaba con naturalidad, áspera pero cálida. Sus preguntas delataban una mente ansiosa por crecer y reconstruirse a pesar de las batallas que lo habían marcado. Y poco a poco, contra mi voluntad, los muros que había construido comenzaron a ablandarse. Una tarde, después de clase, se quedó en la puerta. «Me miras», dijo en voz baja, como si me hubieras visto antes. No lo negué. «Tus ojos me recuerdan a alguien a quien una vez amé». Asintió como si comprendiera sin necesidad de detalles, y en ese silencio sentí que un hilo se tensaba entre nosotros, frágil pero innegable. No me enamoré como lo hice con Daniel, en un arrebato de temeridad y pasión. Con Samuel fue diferente. Fue más lento, más constante, como la marea que sube desapercibida hasta que de repente te envuelve. No borró el dolor de mi pasado, pero no le hacía falta. Simplemente se quedó a mi lado, junto a él, y de alguna manera eso fue suficiente. Mientras tanto, la vida en la villa se desarrollaba como un sueño que jamás me había atrevido a imaginar. Michael prosperaba en su trabajo. Emily resplandecía con la serena confianza de la maternidad y su pequeña hija caminaba con paso lento por el patio, con su risa resonando como campanas. En las cenas familiares nos apiñábamos alrededor de la larga mesa de madera, con los platos llenos y las voces altísimas. Por primera vez me sentí rodeada no de ausencia, sino de abundancia. A veces pillaba a Samuel observándonos desde la terraza, con la mirada dulce y los labios curvados en una sonrisa que parecía preguntar si él también podría pertenecer. Y cuando finalmente se unió a nosotros una noche, ocupando la silla vacía a mi lado, mi corazón supo la respuesta. Entonces me di cuenta de cómo la vida había dado un giro completo. Había perdido a Daniel, pero en los ojos de Samuel vislumbré la oportunidad de amar de nuevo, no reemplazando el pasado, sino honrándolo. Había guardado secretos que casi me destruyeron, pero ahora era libre de vivir abiertamente sin vergüenza. Una noche, mientras arropaba a mi nieta, me agarró la mano y me susurró: «Abuela, no te vayas». La besé en la frente y le prometí:
no me voy a ninguna parte, y por una vez lo creí. A menudo pienso en la chica que era a los 17 años, la niña asustada, sola en una cama de hospital, convencida de que su vida había terminado antes de empezar. Si pudiera cruzar el tiempo, le diría lo que sé ahora, que sobrevivir es solo el principio, que el amor puede regresar de forma inesperada y que la familia no está unida por la sangre, sino por la valentía de elegirse. A los 40 pensé que mi historia había terminado, pero aquí, rodeada de amor, de risas, de la promesa de una segunda oportunidad, comprendí la verdad. La vida no se acababa, estaba apenas empezando.